Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por asistir a esta primera sesión del capítulo de enfermería del año 2023. Sin duda, bueno, tenemos grandes retos y grandes expectativas para este año, y con el cierre del capítulo de el trasplante hepático, tenemos con nosotros, y gracias por estar con nosotros, a ponentes de Uruguay. Y reciban un cordial saludo de la doctora Mara Madeiros, presidenta de la Sociedad Mexicana de Transplantes, a la cual enviamos una felicitación por su cumpleaños, que es el día de hoy. Felicidades, doctora Mara. Y la licenciada Zulem, pues le cedo la palabra para que presente a nuestras ponentes del día de hoy. Adelante, licenciada Zul. Sí, muchas gracias, Lupita. Muy buenas tardes, bienvenidos sean a esta nuestra primera sesión del año 2023, y para mí es un honor presentarles a la licenciada especialista Ruth Vigné, a la licenciada en enfermería Paula Martínez y a la licenciada en enfermería Laura Guare, que nos acompañan desde Uruguay. Para nosotros es un placer tenerlas aquí con nosotros. Sean bienvenidas y les cedemos la palabra con el tema para cerrar el capítulo de trasplante hepático, el programa de educación pre- y post-trasplante hepático, es decir, el plan de alta. Les cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Y bueno, la idea es poder compartir nuestra experiencia en el trabajo con los pacientes trasplantados en cada una de sus etapas. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, el tema que nos convoca en esta tarde es justamente el programa de educación en la etapa pre y post del trasplante. Realmente es importante lo que es la educación en el paciente por todo el proceso que el paciente va a tener a lo largo de toda su vida, desde que tenemos la primera consulta con ellos hasta al finalizar su vida, porque va a ser a lo largo de toda su vida. Como mapa de ruta para ver lo que vamos a estar hablando en esta actividad, primero vamos a hablar, bueno, ¿qué es la educación en salud? ¿A qué nos referimos? ¿De qué punto de partida estamos teniendo en cuanto a educación en salud? Después vamos a ver el rol que cumple la enfermera en la educación, en todo ese intercambio que tenemos con el paciente, la educación que se da en el proceso pre-trasplante, el plan de alta hospitalaria, todo lo que lleva la educación al paciente, a la familia, y también la educación que sigue en el resto del proceso, que es en todo ese seguimiento post-trasplante. Entonces, bueno, estuve buscando una definición de educación en salud para tener un punto de partida y decir, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación en salud? Me puse como punto de partida la definición que plantea la OMS, que dice que la educación para la salud se define como la disciplina encargada de orientar y organizar procesos educativos con el propósito de influir positivamente en conocimientos prácticos y costumbres de individuos y comunidades en relación con su salud. O sea que, como tal lo define, es una disciplina, ¿no?, que nos ayuda a organizar todos esos procesos educativos, que es importante esa organización porque nosotros tenemos que, en primer lugar, saber a quién nos estamos enfrentando, en el sentido de saber cuál es la necesidad para, a partir de eso, empezar a planificar todo ese plan educativo que vamos a tener con el paciente. Entonces, como veíamos en esa definición, la educación en salud es una estrategia, o sea, nosotros vamos a tomar en cuenta esa estrategia para poder llegar al individuo, a su familia. Y lo que queremos lograr con esto es generar individuos autónomos. Nosotros brindándoles esa información, esos conocimientos, lo que le vamos a dar es esa capacidad, o por lo menos darles las herramientas para que la persona pueda tener la capacidad de decidir y de tomar decisiones sobre su propia salud y generarle mejores condiciones de vida tanto al paciente como a su familia, ¿no? Porque acá, si bien nosotros nos enfocamos en el paciente, no tenemos como un eco allí. Si nosotros nos enfocamos,
tenemos en cuenta, vamos a trabajar con el paciente, pero también es importante que trabajemos con todo el núcleo, con su familia, con esas redes de apoyo que el paciente va a tener. Entonces, bueno, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es ese contacto con la familia y con el paciente mismo. ¿Y cuándo va a empezar esa educación? Parte desde el primer momento en que nosotros tomamos el primer contacto con ese paciente, en esa primera entrevista que después vamos a indagar más, ¿qué hacemos en esa consulta de enfermería que es tan importante para poder tener esa primera impresión, ese primer contacto? Después, bueno, todo lo que es el seguimiento pre, porque nosotros vamos a tener ese primer contacto y capaz que el paciente, una vez que está activo en lista o ingresa a lista, va a llevar un tiempo. Entonces, bueno, tenemos que tener todo ese seguimiento. Después el trasplante propiamente dicho, si tendremos para educar a ese paciente en todo lo que es ese proceso, cuando llega, cuando se trasplanta, en el posoperatorio, es mucho lo que tenemos es muy rico lo que podemos ofrecerle en educación. Y también en toda la parte post-trasplante. Y nosotros como programa tenemos desafíos en que nuestro objetivo es que la atención pueda ser una atención integral y que esté centrada justamente en el paciente. Y si bien nosotros en esa educación vamos a tener como diferentes... tenemos pautas, tenemos generalidades, pero tenemos que centrarnos y conocer qué es lo que está necesitando ese paciente que tenemos delante. No hay un paciente repetido al otro, cada paciente es único, es individual. Entonces yo necesito conocer qué necesidades está teniendo esa persona, cómo yo con las herramientas que ya conozco, buscarle qué herramientas son más beneficiosas para ese paciente. Entonces, a partir de eso, de yo conocer las necesidades, voy a poder planificar mi plan de ejecución, mi plan de educación, qué voy a trabajar con este paciente, qué necesidades me está haciendo más evidente que yo necesito reforzar para obtener los mejores resultados. Y obviamente que este trabajo, el trabajo en un programa de trasplante es interdisciplinario. Habemos muchas disciplinas trabajando para el bien y en beneficio de esa persona. Y cada una de las especialidades van a hacer educación desde su especialidad, desde su punto de vista. Pero algo que quiero resaltar acá es la importancia que tiene enfermería, que tiene nuestra profesión. Nosotros somos como la profesión que estamos en el continuo de todo el proceso y vemos al paciente en todo momento, desde que ingresa, desde que estamos, desde la consulta, de que tiene una duda y nos llama y volvemos a repetirle. Estamos en todo ese proceso y muchas veces somos el nexo entre las otras especialidades porque estamos continuamente con ellos. Entonces, ¿qué importancia es ese rol y qué importancia que tiene nuestra profesión en cuanto a ese nexo y ese brindar las herramientas y brindar ese conocimiento? Y como veníamos hablando, una vez que nosotros identificamos las necesidades que tenemos, es importante que utilicemos una metodología de trabajo, que podamos planificar nuestro plan en pro del paciente. Y algo que es muy importante es que si nosotros podemos brindarle la información, capacitar a ese paciente, brindarle las herramientas necesarias, vamos a tener pacientes, usuarios más informados, que ellos van a poder tomar mejores decisiones. Entonces, conociendo y teniendo esas herramientas, ellos en las diferentes situaciones van a poder hacer uso de esas herramientas, que es a lo que nosotros apuntamos. Y eso queremos que nuestros usuarios sean participantes activos en este proceso, porque hay algo que yo siempre les digo a los pacientes y me gusta como recalcárselos, ¿no? De que ellos son los protagonistas. Nosotros como programa, obviamente que está toda la parte especializada, técnica, quirúrgica, y eso es muy importante porque es muy valioso. Está su familia por otro lado, pero acá el protagonista es él, la persona.
el usuario, el paciente. Por eso tenemos que brindarle todas las herramientas y que ese paciente pueda decir, bueno, yo tengo conocimiento de esto, me está pasando esto, puedo resolverlo, si me pasa esto tengo que hacer tal cosa, puedo tomar esta decisión para cuidarme, puedo tomar esta otra decisión para disminuir algún factor de riesgo. Entonces esto es parte de la educación y ese autocuidarse a ellos, y esto es lo que la consecuencia que va a tener es una mejor adherencia al tratamiento, que es lo que nosotros estamos buscando, que ese paciente que es trasplantado, bueno, pueda tener esa calidad de vida lo mejor posible. Pero para poder identificar estas necesidades es importante ese diálogo, ese preguntar, ese ser curioso de parte nuestra, y poder también identificar, bueno, en qué estado está el paciente que tenemos delante, cuál es su estado fisiológico, cuál es su estado psicosocial, en qué proceso de su patología está que me puede influir. Por ejemplo, en la etapa de pretrasplante, no todos los pacientes llegan de la misma forma. Algunos llegan lúcidos y que pueden deambular y que tienen mejores herramientas. Otros pacientes llegan muy encefalopáticos, entonces mucha de la educación tiene que ir dirigida a su familia porque son el soporte que en este momento están teniendo. Y después Paula va a profundizar más en eso. Pero yo creo que si tenemos pacientes, cuanto mejores preparados los tengamos, cuanto más apoyados ellos se sientan, y mientras nosotros podamos brindarles esa educación continua, que no es solo en una consulta y le digo 2 o 3 cositas y está, ya está, con eso ya está. No, en cada consulta estar, en cada duda poder responder, en cada consulta indagar un poquito más, no solamente quedarme con lo superficial, indagar, bueno, cómo está con la alimentación, cómo está con esto, entonces poder brindar esas herramientas. Y eso obviamente que va a tener mejores resultados y mejorar su calidad de vida. Y de esa manera también vamos a estar disminuyendo los factores de riesgo. Cada etapa tiene como lo más importante. Por ejemplo, en la etapa de pre vamos a tratar de que ese paciente, con las diferentes pilares que ahora vamos a ver en la educación, vamos a tratar de que ese paciente llegue en las mejores condiciones a ese acto quirúrgico, para que después de eso, de ese acto quirúrgico, podamos trabajar bastante en la parte de ese plan de alta para poder reinsertarlo nuevamente en su hogar. Y eso es importante, que el paciente pueda ir conociendo paso a paso, que pueda ir sabiendo, bueno, en esta área tengo que hacer esto, en lo otro tengo que hacer otro, si me pasa algo tengo que acudir a esto, y esto es parte de esa educación continua que tenemos con ellos y que a nosotros también nos permite identificar. Bueno, ahora le quiero dar el paso a Paula, la licenciada Martínez. Ella va a estar contándonos y profundizando toda la educación, el plan de educación que tenemos en la parte de pretrasplante. Bueno, buenas tardes para todos. Soy la licenciada Paula Martínez, ya hemos estado en otras charlas, y bueno, soy la encargada de pretrasplante hepático. Entonces, es contarles y mostrarles cómo es que a medida que ha pasado el tiempo hemos aprendido a ver las necesidades de estos pacientes. Al principio, como hablábamos con la licenciada Suelen, esto se va a ir como haciendo camino al andar. Fuimos viendo las necesidades, al principio no nos dábamos cuenta. La licenciada Sara González, que fue la pionera dentro de nuestro programa, vio esa necesidad, que después del trasplante el paciente llegaba sin información, que le costaba entender una cantidad de cosas. Entonces, la importancia en el pre-trasplante comenzar con la educación, como decía hoy Ruth, muchas veces hacia la familia, para que nos fuera ayudando. Entonces, se fue como armando un plan de educación. Entonces, dentro de esta charla vamos a tener lo que es el primer contacto cuando el paciente llega a nuestro programa de trasplante.
el seguimiento, qué hacemos en ese seguimiento, cómo nos vamos educando, las charlas informativas que se armaron también para esto, al principio lo hacíamos presencial, que la gente viniera, nos contara o sea, venían varias pacientes que estaban en lista de espera, y ahora, con intermedio de la pandemia lo hacemos por Zoom, que nos ha servido mucho, y bueno, y la información que se da el día del trasplante. Entonces, lo primero que tenemos nosotros es el primer contacto que tenemos con el paciente. Es un paciente que llega con mucha incertidumbre, con mucha duda, que a dónde viene, qué va a pasar, y para eso es más que importante la primera charla que nosotros tenemos con ellos, es de brindarles tranquilidad, y en esa misma charla conocerlos, conocer qué es lo que les pasa, cómo es también, cómo es su familia, si realmente necesitamos, si el paciente es el contacto o precisamos charlar con algún familiar, porque en el caso de este tipo de pacientes, un paciente con encefalopatía, por lo general, no todos, pero la mayoría tienen encefalopatía, entonces muchas veces no es el paciente con el que tenemos que hablar, entonces es con la familia, ir como viendo qué necesidades vamos a tener en el momento de la evaluación. Entonces ese primer contacto es súper importante. Yo creo que esta foto es como muy esclarecedora de alguien que viene con las cosas muy entreveradas, y poder ir desenredando de a poquito lo que le va pasando, ¿sí? Entonces, lo que veamos, qué necesidades vamos a tener, si es un paciente bueno, que va a venir con su familia, es un paciente que va a venir solo, qué grado de dependencia va a tener, porque hay pacientes que tenemos que no pueden hablar, que no se pueden comunicar bien, que no se pueden movilizar, que vamos a precisar un movimiento distinto dentro de la sala. Todas son cosas que nosotros en el primer contacto, en la primera charla, lo vamos a tener que tener claro, ¿sí? Con quién vamos a contar también, porque puede pasar que haya gente que está sola, entonces todas esas cosas, pero sobre todo la importancia de tranquilizar a esta persona que viene con mucha duda, con mucho miedo, y les cuento como anécdota un señor que tenemos ahora evaluándose, es un señor que hace 20 días se enteró que se iba a trasplantar, que se tiene que trasplantar, y en la charla sus ojos grandotes, de ese miedo, de esa incertidumbre, que no sabe lo que le va a pasar, y bueno, todas esas cosas que uno tiene que ir tranquilizando y bueno, brindando la mayor cantidad de información para que sea lo mejor posible la estadía. Luego que el paciente ingresa en lista de espera, nosotros tenemos un seguimiento pautado, ¿sí? Que lo que hacemos es hacer un seguimiento dependiendo del puntaje de MEL, que es el puntaje con el que están en lista de espera, el puntaje según su gravedad. Entonces a veces pueden venir más seguido o menos. Entonces en esa charla el hepatólogo y la licenciada en enfermería que acompaña la consulta, lo que hace es en ese momento también charlar, ver cómo están, qué cosas están precisando, qué información necesitan, cómo van con la familia, qué dudas podemos sacarle. Todo en las consultas del seguimiento pre-trasplante siempre se hace ese tipo de charlas. El hepatólogo hace mucho énfasis en eso, en cómo están yendo, en qué están comiendo, cómo es la medicación, si precisan algún acompañamiento en especial en cuanto con su médico tratante, que siempre tenemos una charla muy fluida, pero bueno, si ir ajustando medicación, todas esas cosas que vienen con esas ciertas dudas, y en esa consulta se hace una consulta que es distinta a las otras consultas, porque es una consulta que demora más tiempo,
que el hepatólogo se toma el tiempo necesario para esta consulta, porque realmente lleva su tiempo y hay todas las dudas que se puedan expresar. Entonces, como les contaba, se vio que era necesario brindarle a los pacientes un tipo de información un poco más amplia y que la familia pudiera estar presente, no siempre que de repente lo acompañe a la consulta, sino que pudiera ir más cantidad de gente de la familia, que son los que van a acompañar siempre, y que entonces vimos la oportunidad de hacer charlas educativas. Se planifican a lo largo del año, ¿sí? Nosotros por lo general planificamos una por mes, o sea, una sesión, o sea, 4 sesiones de charlas en el mes, pero después va dependiendo un poquito de la lista de espera. A veces tenemos, si de un mes al otro no ha cambiado mucho la lista de espera, ese mes no se hace el siguiente, porque la idea es que sea... que el público se renueve, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, al principio de año se planifica y bueno, se van haciendo las charlas mes a mes. Cada charla es de un día, es una hora, no se hace mucho más, 1 hora y media como mucho, y se hace una por semana. Y en las distintas charlas se va cambiando la información que se fue viendo a medida que el tiempo pasó y que los pacientes decían, bueno, yo preciso saber de alimentación, yo preciso saber de ejercicios, yo preciso saber sobre mi patología. Entonces se armaron charlas. La primera charla que se hace dentro del mes es con el hepatólogo y la licenciada encargada de la planificación de la actividad. Entonces se cuenta lo que es el compromiso, la necesidad, y el hepatólogo cuenta también lo que son las patologías, cómo llegar, cómo cuidarse, ¿sí? En la otra charla viene una nutricionista y el fisiatra y también les cuentan cosas específicas. En la otra charla, la licenciada de pretrasplante, en este caso yo, hago una presentación de cómo es el día del trasplante, qué va a pasar. Y en la última charla nos acompaña la psicóloga y la asistente social para también acompañar y despejar dudas. Entonces, lo que les contaba, se hace énfasis en la primera charla de lo que es el compromiso de cuidarse, el compromiso de seguir adelante con esto, que más allá del trasplante. Porque a veces el paciente viene muy asustado con todo lo que le está pasando, pero hay que hacerle entender que esto es a futuro, ¿sí? Que tienen un compromiso de cuidarse, un compromiso con la sociedad, con ellos mismos, pero con la sociedad, que les brindó esta oportunidad de mejorarse. Entonces, es importante hacer énfasis en esto, en el post-trasplante, en cómo deben de cuidarse y que bueno, que es para siempre, ¿verdad? Y bueno, y el hepatólogo, como les contaba hoy, también cuenta lo que son las patologías y cómo llegar y cómo cuidarse y cómo estar mejor para el momento del trasplante. El día en la segunda sesión, lo que les contaba, la nutricionista les cuenta qué es lo mejor, qué es mejor para cuidarse en lo que es la comida. Muchas veces estos pacientes es un poco lo que le pasa a cada uno, ¿verdad? Hay pacientes que pueden tener más aporte de proteína animal y hay otros que no. Hay pacientes que no tienen una restricción específica, pero muchos de estos sí. Entonces, a veces hay que hacerlo como más a la carta, más a qué es cada persona, a lo que es cada patología. Pero básicamente, lo que sí es bueno, qué cantidad comer de cada cosa y cómo darse cuenta cuando es necesario disminuir las proteínas animales. Y cómo ver y cómo cambiar las proteínas animales por alguna otra proteína que no nos falten, y la importancia de llegar al trasplante lo mejor alimentado posible, ¿sí?
que no haya una desnutrición. Entonces, la importancia de la buena alimentación dentro de las posibilidades de cada uno. Después el fisiatra, que también les cuenta las posibilidades para cada uno, no todo el mundo. Él por lo general, el fisiatra nuestro, les dice de la necesidad de hacer caminatas, de hacer bicicleta fija dentro de las posibilidades. Pero después, como ven acá, también hay ejercicios que uno puede hacer pasivos, ¿verdad? Ejercicios pasivos para que tampoco haya pérdida de masa muscular. Entonces, en el post-trasplante esto es importante, entonces también podemos aprovechar ahí a la familia para contarles qué tipo de ejercicios le pueden brindar a su familiar y para que no pierda la masa muscular, y en el post-trasplante eso también nos ayuda. Y en la charla que hago yo personalmente, les cuento mucho qué pasa el día del trasplante, porque eso es algo que les genera mucha duda, qué va a pasar, a dónde tengo que ir. Nosotros tenemos pacientes del interior que tienen que trasladarse, nosotros hacemos un traslado por la Fuerza Aérea para llegar a la capital. Entonces, ¿cómo tengo que llegar? Eso es la duda principal. Si bien uno el día que ingresan a la lista les cuenta, pero bueno, después esto es un poquito más distendido y uno tiene más tiempo de contarles qué va a pasar, cómo voy a llegar, por dónde tengo que entrar al hospital, en qué puerta entro, dónde me van a esperar, qué tengo que llevar. Porque hay gente que te dice, bueno, tengo armado el bolso, ya tengo armado el bolso, y uno le dice, bueno, pero no se cargue de tanta cosa, le va contando qué son las necesidades, cómo es los días de trasplante, en el momento del trasplante, qué información me van a pedir, qué voy a hacer ante el llamado, toda esa información. Una cosa que se hace énfasis es en la posibilidad de que el trasplante se suspenda, que esto es algo que a ellos les llama mucho la atención, pero bueno, nos ha pasado muchas veces, que el trasplante se suspende cuando el paciente está ya en el hospital, o cuando ya está internado, o de repente está viniendo en un avión y tenemos que decirle, bueno, se tiene que volver para su casa, y bueno, entonces esas cosas hay que tenerlas muy claras, hay que enseñarles qué puede pasar, que si bien es un choque en el momento, pero bueno, es necesario saber qué puede estar pasando, ¿sí? Entonces, en ese momento se hace toda les cuento, les voy mostrando fotos de los lugares, fotos de la sala donde van a ir, fotos del bloque quirúrgico, como para ir desmistificando lo que les va a pasar en el momento del trasplante. Y bueno, y en la última charla, la psicóloga y muchas veces la asistente social les cuentan esto, les cuentan también, hacen énfasis en esto de que se puede suspender el trasplante, van sacando dudas, y el apoyo emocional en esto de que puede ser, y cuando estoy, una de las cosas que preguntan mucho es, ¿estoy primero, estoy segundo, en qué lugar estoy, qué pasa? ¿Qué pasa que no me han llamado? Todas esas cosas. Entonces la psicóloga y la asistente social apoyan y les dan mucha información, mucha tranquilidad, o bueno, pretenden darles la tranquilidad de la información que ayude a sobrellevar este tiempo. Una cosa que nos pasa sobre todo es con gente que de repente se siente más enferma de lo que su puntaje de MEL muestra. Entonces, ¿qué pasa que no me han llamado? ¿Qué pasa que sigo abajo en lista y yo me siento mal? Y bueno, entonces eso, la psicóloga ahí hace realmente un peso muy importante. Y bueno, y después otro momento que nosotras aprovechamos, las que coordinamos trasplante, aprovechamos para hacer educación, es educación y brindar información, es el momento, el día del trasplante. El día del trasplante nosotros los acompañamos desde que llegan, los esperamos en admisión y hacemos la recorrida con ellos. Entonces, a medida que vienen ahí, bueno, que le damos la bienvenida, los tranquilizamos y les vamos contando cuáles son todos los pasos que vamos a hacer.
Y en ese momento aprovechamos para ir contando y mostrando los lugares del hospital, dónde van a estar, dónde va a estar esperando la familia, que nosotros vamos a estar informándole a la familia. Toda esa charla, esa caminata que hacemos adentro del hospital es para un momento especial de brindar información y evacuar todo el tipo de dudas que pueda tener el paciente, la familia. A veces viene familia que no acompañan en las consultas, entonces tienen otras dudas. Todas esas cosas que pueden pasar en ese momento. Ese día del trasplante es más que importante, además para entrar al trasplante lo más tranquilo posible. Volvemos a hacer énfasis en que siempre se puede suspender, entonces que lo sepan, que lo tengan claro, que no sea un choque en el momento de decirles. Bueno, y llegamos al momento de la internación con toda la información posible. Así que, bueno, es la parte de pretrasplante. Ahora le damos el paso a la licenciada Laura Guare, que va a seguir con la parte de educación en post-trasplante. Yo soy Laura Guare y estoy encargada de toda la parte de lo que es post-trasplante, ¿verdad? También estamos junto con Paula y con Ruth en lo que es la coordinación durante el operativo, que también, como dijo Paula, es un momento importante en contacto con el paciente y para irlo ya preparando para toda esa nueva etapa que él va a comenzar. Bueno, los temas que voy a tratar más que nada es la educación del paciente en sala, ¿sí? Antes de su alta, y luego la educación del paciente ya cuando está de alta, que va a la policlínica a consultar, ¿verdad? Bueno, yo puse ahí, no sé si puedes pasar, Ruth, para la otra, y la otra más. Esta diapo que me gustó mucho que dice, me voy a casa, ¿y ahora qué? ¿Por qué me atrajo esta diapo? Bueno, porque es una de las grandes preguntas, inquietudes que se hace tanto el paciente trasplantado como el familiar, ¿verdad? Es uno de los miedos que ellos más tienen. Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora me voy a mi casa? ¿Qué me va a pasar? Sienten inseguridades, sienten miedo. Bueno, este es el momento que nosotros tenemos que transmitirle toda tranquilidad y aprovechar para educarlos a que ahora, bueno, comienzan otra nueva etapa y ellos tienen que aprender a vivir de otra forma, a tratar de acostumbrarse a modificar su calidad de vida. Pasamos para la otra. Bueno, entonces, esta educación se va a hacer a diario, o sea, día a día de que el paciente esté trasplantado, nosotros vamos a trabajar con ellos y junto a su familiar, acompañante, que puede ser pareja, hijo, nieto, amigo, bueno, para que él se sienta acompañado y apoyado también, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en distintos temas. Por un lado, vamos a trabajar en la medicación. Vamos a mostrarle, vamos a enseñarle, vamos a llevar la medicación con él, llevamos cajitas de medicación para que él vea, reconozca, bueno, los inmunosupresores, para qué sirven, cómo los tiene que tomar, la importancia de la toma de estos inmunosupresores, la importancia de que ellos tienen que tomarlos en el horario que nosotros le indicamos, de la forma que nosotros lo indicamos y que no pueden dejar de tomarlos. También vamos a mostrarles los otros medicamentos, que son los medicamentos como vitaminas, protectores gástricos, etcétera, que ellos vayan a necesitar. Les marcamos la diferencia, que tienen que enseñar, hay que enseñarles bien. Bueno, estos que son los inmunosupresores son los medicamentos que ustedes van a obtener por medio del Fondo Nacional de Recursos, por medio de un laboratorio que se llama Ciencia, el cual nosotros les proveemos una aplicación que ellos van a tener para poderse comunicar con el laboratorio, para que el laboratorio les lleve a su domicilio la medicación. Y los otros medicamentos son con sus prestadores de servicio. Entonces nosotros los vamos a ayudar a ellos, les damos el apoyo de ayudarlos, de poder coordinar junto con el prestador de servicio para que ellos puedan conseguir a su médico tratante y poder conseguir esa medicación sin problema, para que ellos en ningún momento les falte esa medicación. Entonces es muy importante que ellos se familiaricen con esa medicación, con los horarios que tienen que tomarlos y de la forma adecuada. Bueno, luego planteamos también la educación en el cuidado de la higiene personal, ¿verdad? Que es muy importante en ellos, toda la higiene personal de ellos, toda la higiene en su hogar, cuando vayan a su hogar,
la higiene que tienen que tener limpia toda su casa, que no pueden tener contacto con animales, que si tienen mascotas, bueno, tienen que tratar de sacarlas de su casa. Yo sé que explicarles que se tiene cariño a las mascotas, pero que bueno, que es importante que quizás las mascotas pasen a estar fuera y ellos dentro y no tener contacto con ellos. También todo lo que son los signos y síntomas de alerta, ¿sí? Cuando ellos tienen que alertarse hacia, bueno, acá está pasando algo, me tengo que poner en contacto con enfermería, me tengo que poner en contacto con el médico, tengo que avisar que algo me está sucediendo. Para eso nosotros le vamos a dar los números telefónicos. Hay dos teléfonos que nosotros utilizamos, 2 celulares, que es el celular de la guardia médica y el celular de la guardia de enfermería. Los 2 celulares trabajamos las 24 horas y estamos a disposición de ellos. Tenemos el WhatsApp, pueden llamarnos, ellos enseguida se comunican con nosotros y en ese momento tratamos de solucionarles y apoyarlos en todas las inquietudes o problemas que tengan. Y bueno, y también sobre la alimentación, ¿verdad? Que en la otra diapo podemos llegar a ver que nosotros le vamos a explicar, qué alimentos ellos pueden ingerir, explicarles que bueno, que van a modificar su forma de alimentarse y a medida que va pasando el tiempo ellos van a poder ir agregando distintos alimentos a su dieta. Para eso vamos a coordinarlos con la nutricionista del equipo, para que tenga una charla con ellos, para que les quite todas las inquietudes, les dé recetas, formas de cocinar, para que les llame la atención y ellos se sientan más satisfechos y contentos con su alimentación. Si puede pasar la otra diapo. Por otro lado también tratamos de coordinarlos, ¿sí? Con el prestador de servicio, en todo sentido, coordinarlos, ponerlos en contacto con ellos, ponerlos en contacto para que ellos no se sientan desprotegidos, porque bueno, me voy de acá y sí, ustedes me ayudan, pero los demás medicamentos, ¿cómo hago? Si necesito otra cosa, si necesito consultar por un resfrío, bueno, entonces nosotros tratamos de ayudarlos a coordinarlos con su médico de seguimiento. Y bueno, y si tienen que trasladarse, si son del interior o mismo dentro de Montevideo que no tienen forma de traslado particular, poder coordinar alguna forma de traslado, sea algún vehículo, sea una ambulancia, para que ellos siempre se sientan contenidos, ¿sí? Es muy importante que ellos se sientan apoyados, contenidos, y que nosotros estamos aquí para ayudarlos y educarlos a empezar esta nueva etapa. Y para cuando antes del alta de sala, nosotros les vamos a brindar un libro de guía, que este libro de guía fue hecho por muchos participantes del equipo de salud, asistente social, las químicas, pediatras, hepatólogos, psicólogos, que en este libro ellos se pueden quitar bastantes dudas de las que pueden llegar a tener, ¿sí? En ese momento para que ellos lo lean, lo piensen, si tienen alguna duda, bueno, pregunten. Quizás alguna duda que en ese momento no se les presenta a ellos, alguna inquietud, al leer el libro y ver que nosotros le estamos demostrando cierta conducta que tienen ellos que llegar, en ese momento poderla plantearla nuevamente. Bueno, el paciente se va de alta, se va con una fecha determinada que tiene que volver para vernos a nosotros, ¿verdad? Para ver al médico. Las consultas en la policlínica se realizan. Primero se hace la extracción de sangre y luego tiene la consulta con el hepatólogo. Si es necesario realizar un Doppler, también se le coordina. Se trata de coordinar todo dentro del mismo día para que el paciente pueda realizar consecutivamente todo. Si es recién trasplantado, bueno, nosotros lo vamos a ver más seguido y vamos a hacer una consulta de enfermería un poquito más dedicado a eso, en el sentido de que vamos a explicarles que ellos tienen que llevar siempre que vayan a la consulta toda su medicación. Es muy importante que ellos concurran con toda la medicación que tienen, concurran también con algún objeto personal para poder, si por algún momento, por alguna causa tienen que quedar ingresados, que vayan preparados que van a tener que ir, esperar los resultados, ver la consulta del médico, y bueno, y que cabe la posibilidad que se pueden quedar ingresados
cómo no. ¿Por qué nosotros le damos ya esa educación, les decimos eso? Para que él no se sienta angustiado, no se angustie, no se preocupe, que de repente le decimos, bueno, sí, sabe, tiene que quedarse ingresado. Entonces no sea una sorpresa y no le afecte psicológicamente. Cuando el paciente ingresa a la consulta, si es recién trasplantado, se le realiza la extracción de sangre en el mismo servicio. Nosotros tenemos una enfermería, está la auxiliar de enfermería, la cual le realiza la extracción de sangre, le explicamos y le decimos que lleve algo para desayunar, mientras esperamos los resultados y luego hacemos la consulta de enfermería y luego la consulta médica. En esta consulta de enfermería vamos a controlarle los signos vitales, que consiste en presión arterial, la frecuencia cardíaca, saturación, control del peso y el índice de masa corporal. Luego vamos a decirle que, bueno, que él ponga arriba de su escritorio toda la medicación y vamos a tratar de que él nos esté explicando y diciendo, a ver, cuál es cada medicación y cómo la está tomando. En las primeras consultas siempre nos pasa que los pacientes no están familiarizados con la medicación, se están apoyando mucho en su acompañante, sea pareja, sea acompañante de alguna compañía, hijo, nieto. Entonces, bueno, lo educamos a que es su responsabilidad, que él tiene que tomar conciencia de que él es responsable de todo esto a partir de ahora. Él es responsable de saber cuál es la medicación, cómo la tiene que tomar, en qué horario la tiene que tomar, que no le puede faltar esa medicación, que no puede dejar de tomarla. ¿Sí? Porque muchas veces, y la mayoría, se respaldan mucho en los acompañantes y como que no se familiarizan con su responsabilidad. Entonces nuestro deber es educarlos a que, bueno, son ellos tienen que agarrar su independencia nuevamente. Ellos ahora empiezan una nueva etapa, que están mejor, cada vez se van a sentir mejor y se van a sentir dispuestos a poder realizar la responsabilidad de su conducta. Otra cosa que también les preguntamos, a ver cómo se están sintiendo psicológicamente, en su hogar nuevamente, cómo se sienten anímicamente, si están alimentándose con la alimentación, ya que es bastante al principio escasa, bueno, ver cómo se sienten con ese cambio, si no están muy conformes, a veces pasa que es, ay, yo extraño tal cosa, ay, me quedo con hambre, bueno, los ponemos en contacto nuevamente con la nutricionista del equipo, para que, bueno, los estimule, vea bien, a ver, hable con ellos y les explique cómo tienen que alimentarse. También los educamos con que tienen que mantener cierto peso, que no pueden tampoco subir súbitamente de peso porque eso también les trae consecuencias adversas. Entonces, bueno, todas esas educaciones poco a poco se las vamos dando. Luego también hacemos una revisión de la herida quirúrgica, ¿verdad? Si es recién trasplantado, llamamos a los cirujanos la observan, la valoran, le explicamos la higiene, el cuidado de eso, el cuidado y la utilización de la faja, cuándo es que la necesitan utilizar, cuándo no. Les explicamos que tienen que mantenerse en actividad, que no pueden estar todo el tiempo sentados ni acostados, que ellos ya están bien, ya tienen que poner de sí para poderse recuperar, caminar y que eso los va a ayudar a una recuperación más pronta. Bueno, luego de eso, el paciente tiene la consulta con el médico, allí se termina de descartar todas las dudas que él tenga y luego que termina la consulta, él se va con el informe impreso y se va con la fecha de la nueva consulta. Si es recién trasplantado, muchas veces va a tener que volver en esa misma semana. Si no, una vez por semana va a tener que venir, se le va a dar la fecha de extracción y se le va a enseñar a que es muy importante que él tiene que cumplir. Él tiene que cumplir con el horario y el día de la extracción y de la consulta. Él tiene que saber que su responsabilidad es esa. Él tiene que cumplir con los horarios de su medicación, con los horarios de sus controles, tanto de extracción como de consulta. Bueno, luego se coordina la nueva consulta. Si el paciente ya es trasplantado de hace muchos años o de no hace tanto, de mediados años, bueno, la consulta es muy similar. Nosotros hacemos
la consulta de enfermería, el control de los signos vitales, el control del peso. Ahí vamos a valorar el peso como está, el índice de masa corporal. Si vemos que está subiendo muy súbitamente de peso o que se está yendo de la alimentación que él tiene que estar ingiriendo, bueno, lo ponemos en contacto con la nutricionista del equipo. Si vemos que está con algún problema económico, algún problema de trabajo, lo convocamos con la asistente social. Siempre estamos tratando de ayudarlo y de colaborarlo. Le preguntamos la medicación, si la está tomando en tiempo y forma, hacemos un cuestionario para darnos cuenta si realmente está familiarizado con ella. Otra cosa que siempre enseñamos es que ellos tienen que estar siempre con la medicación, que me olvidé de eso, de decirles. Hay que educarlos que ellos tienen que estar atentos. Bueno, a ver, ¿cuántos medicamentos me quedan? ¿Cuántos comprimidos me quedan? ¿Por cuántos días tengo? No pueden quedarse en ningún momento sin comprimidos, sin medicación. Ellos tienen la aplicación y apenas vean que ellos empiezan a quedarse, que les queda una semana de comprimidos, bueno, ellos ya tienen que comunicarse con la aplicación, ya tienen que comunicarse con el laboratorio, porque el laboratorio se encarga de brindarles a domicilio la medicación adecuada. Bueno, luego cada paciente, como le digo, ya sea recientemente trasplantado o no, al fin de la consulta se le imprime el informe, se imprimen muchas veces también los exámenes, la paraclínica, y en el mismo informe se le deja anotado la fecha de la próxima consulta y la próxima extracción. Y si tiene que realizarse algún estudio como ecodoppler o fibroscan, también se le deja anotado la fecha. Entonces, de esa forma nosotros estamos educándolos para que ellos sean responsables de ellos mismos y que puedan empezar esta nueva etapa de la mejor forma posible y que se den cuenta que tienen que aprovecharla y que tienen que cuidar ese injerto con mucho amor. Bueno, muchísimas gracias. Excelente la presentación, chicas. Realmente es un gusto para nosotros, México, compartir con ustedes Uruguay, este intercambio de experiencia, porque realmente eso es lo que estamos compartiendo. No veo ahorita preguntas ni comentarios. Sí, algo que nos llamó mucho la atención a la licenciada Zulemian y a mí en lo personal es el manual que tienen ustedes para enviar a casa a los pacientes. Eso es algo excelente. Yo le preguntaba en privado a la licenciada Zulem si ella en el Hospital General de México tenían implementado esta herramienta. Al parecer no sé si también ustedes después pudieran compartirnos algo de esto para que ellas lo pudieran elaborar dentro de su hospital. No sé si ustedes estén de acuerdo con esa parte. ¿Sí? Claro que sí, cómo no, por supuesto, con mucho gusto. Este manual surgió justamente en base a las preguntas que ellos mismos nos hacían, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo, no sé, ponerme al sol? ¿Puedo tomar mate? Que acá el mate es muy común. ¿Puedo hacer esto? Bueno, a raíz de eso fue que surgió en base a sus necesidades, a sus preguntas, y es un manual bien fácil de leer, así que podemos estar compartiéndolo con ustedes. Ay, gracias Ruth. Sí. Y perdón, Lupita, y es que déjenme comentarles que aunque estamos hablando de un procedimiento de alta especialidad, esto que tiene que ver con la educación para la salud es importantísimo. Es vital porque es un paciente que se somete a un procedimiento quirúrgico que desconoce completamente todo lo que tiene que ver con su tratamiento, su manejo posquirúrgico, que desconoce su ambiente, que desconoce incluso el hecho de saber si puede tener mascotas, qué alimentos puede consumir, qué bebidas puede tomar, sus medicamentos. Cuando hace algunos años nosotros empezamos con el programa de trasplante hepático aquí en el Hospital General de México, recuerdo mucho que bajo la jefatura de una muy querida compañera mía, la licenciada en enfermería Gabriela Soto, ella les pedía a todos los pacientes que llevaran una libreta especialmente para ellos, donde registraban
su presión arterial, su glucosa en el caso de los pacientes que eran diabéticos, los alimentos que consumían, el registro de sus alimentos que tenían en el refrigerador, todo esto para que cuando llegara el día de su consulta nos lo hicieran saber y poder llevar un control como más específico de su alimentación, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto, pues, conlleva todo un tratamiento, toda una intervención de enfermería que es bien importante. Y de verdad, chicas, las felicito porque creo que, como lo comentábamos Lupita y yo, creo que es de súper importancia poder darle un seguimiento a pie del cañón, como decimos aquí en México, a los pacientes post-transplantados. Y de verdad que esto pues conlleva muchísimo trabajo y creo que ustedes lo han logrado. Y de verdad que es de admirar. Muchísimas gracias. Lupita. Sí, mira, preguntas no tenemos, pero sí tenemos felicitaciones y me gustaría compartirlas rápidamente. Pues sí, Micaela Rosario de Lima, Perú, pues las felicita, excelente su presentación y su ponencia. Nuestra querida Sol Fumero, saludos Sol, un abrazo. También las felicita, felicidades por la ponencia. José Ángel Luna Rojas, igual, felicita a las 3 licenciadas, excelente ponencia y gracias también les da las gracias por compartir su experiencia con nosotros, sobre todo del campo de enfermería. Rafaela Rossi también las felicita desde Uruguay, y son Erendira Bonilla también le pareció muy interesante, les manda felicitar. Saludos desde Perú también, que nos están viendo ahí cerquita de ustedes, Uruguay. Muchas gracias, un saludo especial a Rosario, que nos saludó, un saludo muy especial a Rosario que estuvo por Uruguay y tuvo una muy linda experiencia que tuvimos con ella, estuvo por el programa. Gracias, Rosario. De nuestra querida República Mexicana también las están felicitando. Paz. Muchísimas gracias a todos, la verdad que muchísimas gracias. Y muchas excelente. Gracias. Sobre todo, enfatizaron muy importante todo el papel de enfermería, el rol que estamos teniendo nosotros dentro del empoderamiento de todos los procesos de donación y de trasplante, y parte muy importante que nos corresponde a las enfermeras es la educación, y que ustedes lo han puntualizado muy excelentemente y brillante dentro de su ponencia. Felicidades a las 3. Muchísimas gracias. Muy amables. Sí, muchísimas gracias. Esperemos que sigamos contando con su intervención, compañeras, colegas. La verdad creo que es importante hacer crecer todos estos programas de trasplante. Lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Creo que todo esto conlleva una participación, un crecimiento del equipo de enfermería. Y aquí en México, hablando del Hospital General de México en especial, estamos en ello. Tenemos ya muchas ganas por parte de las compañeras por hacer crecer esta participación de enfermería. Y creo que qué mejor experiencia que la de ustedes, así que esperemos seguir contando con su participación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto. Muchísimas gracias que compartieron con nosotros. Están estas felicitaciones, después las puedan leer dentro de la plataforma y contestarlas de manera personal. Estamos a punto de cerrar, de cerrar nuestra sesión del día de hoy, y pues sí están entrando más felicitaciones que excelente su ponencia. Bueno, pues sin más, creo que terminamos con mucho éxito esta primera sesión. Agradecemos pues la preferencia de todas las colegas que estuvieron conectadas, interesadas en el tema, que fueron bastantes. Estuvimos muy bien con la audiencia del día de hoy. Gracias a todas ustedes por conectarse, y pues en parte de la Sociedad Mexicana de Transplantes agradecemos su presencia y las esperamos contar con las siguientes ponencias. Queremos comentarles que estamos trabajando ya arduamente para que sean 2 sesiones por mes, así que no se lo pierdan. El programa es muy amplio, no cerramos con esto, al contrario, tenemos muchísimos temas más que abarcar con relación a donación y trasplante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias. Buenas noches. Saludos desde México. Bye.